turno de programa de respuestas a email y pasamos directamente a la primera pregunta que nos llega, que trata sobre la situación de Corea del Norte. Desearía que los tertulianos nos dieran por favor su parecer sobre el régimen y la situación en ese país. Muchísimas gracias. Pues yo puedo decir muy poco de eso, porque es un país singular, ¿no? Que parece que constituye una amenaza terrible porque hace algo menos de lo mucho que hacen otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es la prueba palpable de que en el mundo en el que estamos no se puede uno salir de lo que está marcado. Y quitando eso, pues parece que es un país cerrado, un país que no es precisamente, por lo que parece, una democracia al uso, pero yo francamente tengo muy pocas noticias de aquel país, ¿no? Creo que lo de Corea del Norte hay que ponerlo en relación fundamentalmente a dos datos. Se le está echando, entre comillas, el mundo, entendiendo por mundo los medios de comunicación al servicio de la élite mundial, se le está echando encima porque realiza pruebas nucleares. De hecho, esa es la gran acusación, y que a partir de ahí, claro, están desarrollando armamento nuclear, y eso es un peligro para el mundo. Curiosamente, aunque son muchas las voces que se alzan en el mundo diciendo eso, la voz fundamental viene de Estados Unidos. Es la voz fundamental. Bien, Estados Unidos lleva realizadas 1059 pruebas nucleares desde la Segunda Guerra Mundial. 1059. Y quien ha realizado 1059 pruebas nucleares le dice al que ha realizado 6 que está poniendo en peligro la paz en el mundo porque está desarrollando armamento nuclear. No dejan de tener su punto de gracia. De la misma forma que tiene su punto de gracia de que Estados Unidos es precisamente el único país que ha tirado bombas nucleares sobre otro. El único país. Yo no sé si en el futuro habrá más porque no soy adivino, ninguno lo somos, pero lo único cierto es que en toda la historia de la humanidad el único país que ha tomado la decisión de tirar bombas sobre otro ha sido Estados Unidos. Y claro, es paradójico que precisamente desde ese país se hacen las voces mayores reclamándole a Corea del Norte que no desarrolle la bomba nuclear. Es simplemente una contradicción. Lo hemos hablado muchas veces en la tertulia y en las preguntas, claro. Es que estas son las contradicciones que están ahí totalmente, y parece que la gente, siendo tan obvio como que hay sol o que hay nube, o que de noche o que de día, siendo tan obvio, sin embargo se le entra en el juego, ¿no? Quien ha hecho 1059 pruebas nucleares no puede decirle nada al que ha hecho 6, y el único país del mundo que ha tirado bombas nucleares no está en condiciones morales ni de ningún tipo en dar lecciones al respecto a nadie, ¿no? Con lo cual ese país tendría que callarse, y a lo mejor otros países sí estarían en su derecho de decir algo, ¿no? Eso por un lado. Pero después, por otra parte, el sistema promueve la amnesia. Las noticias aparecen y desaparecen. En el libro de Orwell, 1984, funcionaba el Ministerio de la Verdad. Y el Ministerio de la Verdad, esa verdad permanentemente la reescribía, de tal forma que los enemigos de hoy son los amigos de mañana. Y cuando los enemigos pasan a ser mis amigos, todo se borra y han sido amigos siempre. Y viceversa, los amigos de ayer, si pasan a ser mis enemigos, se reescribe la historia y han sido enemigos siempre. Bien, aquí, si tuviéramos un poco de atención y de conciencia, seríamos conscientes de que lo que estamos viviendo con Corea lo vivimos hace no muchos años con Irán. Es que son las mismas declaraciones, que son las mismas voces diciendo exactamente lo mismo. Hace 10 años Irán era el ogro que estaba desarrollando armamento nuclear, que podía no sé qué, no sé cuánto. Claro, la situación ha evolucionado por acuerdos económicos, por acuerdo entre la élite, y hoy Irán resulta que es amigo. Entonces se borra la historia. Y ahora Irán ha sido amigo siempre. Ya nadie se acuerda de cuando se le acusaba de, bueno, que era el Satanás aquí actuando en el planeta. Eso se ha borrado. Y ahora es simplemente amigo, y amigo de siempre. Y aparece Corea del Norte. Y sobre Corea del Norte se dice lo mismo exactamente que se estaba diciendo hace 10 años con relación a Irán. Y vete a saber, lo mismo dentro de 10 años, por las razones que sea, Corea del Norte es súper amigo.
y lo ha sido siempre, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas es un juego, porque estamos ante un juego, pero lo más curioso es que ese juego, las reglas del mismo, que son tan evidentes, no nos demos cuenta, ¿no? De ahí que simplemente, bueno, pues pongamos aquí nuestro granito de arena para que tomemos conciencia. Es que no otra cosa, Enrique, no cabe. Es decir, reírte, tienes que reírte mucho y tomar conciencia. Es trágico, porque es trágico todo lo que pasa, pero eso, tomas conciencia y dices, bueno, pues lo que tú has dicho es un juego, ¿no? El juego de unos pocos manejando a muchísima gente, ¿no? Sí, la gente va detrás y la gente tiene miedo y la gente se preocupa. Por favor. Bueno, la siguiente pregunta. Vivo en Colombia. Mi pregunta respecto al proceso de paz que se lleva a cabo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. En conflicto durante más de 50 años, en pocos días está previsto que se firme el acuerdo final de paz. Se lleva negociando desde el año 2012. Se habla mucho de estar a favor o en contra de dicho proceso. A mi modo de ver, parece que hay un cambio, pero en el fondo lo que yo siento es que es más de lo mismo. Cambia la forma, pero no el fondo. ¿Qué sentir tiene? Gracias. Esta no sé si un hombre o mujer, ponéis Pato. O sea que gracias, Pato. Bueno, yo creo que allí había un conflicto enquistado muy complicado, muy difícil, de mucho arraigo, con muchas entrevarado de muchos problemas, ¿no? Que tenía que ver con variables muy distintas, pero que producía un sufrimiento y un daño tremendo. Yo solamente estuve en Colombia 15 días, una vez, en Medellín, también en Bogotá, pero en Bogotá casi de paso. Y era una época de gente que estaba de un lado a otro, ¿no? Que había perdido su casa y era tremendo. Veías cientos de familias desplazadas y todavía creo que podría recordar perfectamente la cara de la gente que yo veía, ¿no? La tristeza, ¿no? De pronto que has tenido que salir de donde tú estás con niños pequeños, con un par de bolsas, como todo patrimonio, y eso era el problema que ocasionaba el conflicto, como todo conflicto, un conflicto de dos o de más partes, ¿no? Bueno, yo creo que el que se le haya dado en principio solución, o por lo menos una respuesta de paz a eso, creo que es positivo y creo que es bueno, y seguramente no sea la solución definitiva, ni seguramente sea la solución que elimina todas las heridas y que incluso que elimine todas las causas que han provocado lo que ha ocurrido allí, y que seguramente sea insatisfactoria, pero es que la paz es siempre imperfecta. La paz perfecta viene si tiene ahí 3 bombas atómicas, ¿no? Entonces la paz nunca es algo que satisface a todos, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista aquello es muy positivo. Imagino sobre todo pues la gente que de pronto ha visto, ya venía un poquito, ¿no? Tampoco eso aparece de la noche a la mañana. Hay que crear las condiciones para un acuerdo de paz. Hay que andar mucho camino, hay que hacer un recorrido muy largo, muy tortuoso y muy complicado, que posiblemente sea lo bueno que tiene un tratado de paz, lo que ha habido que hacer previamente para que sea posible firmar o llegar a ese acuerdo, ¿no? Yo lo veo como me llama la atención, Juan, lo que dice aquí, que es de Colombia. A mi modo de ver, pareciese que hay un cambio, pero en el fondo lo que ella siente es que es más de lo mismo. Cambia la forma, pero no el fondo. Eso es lo que nos dice esta mujer. No sé lo que vosotros sentís, porque el acuerdo de paz está muy bien y tal, pero lo que esta mujer dice es esto, ¿no? Y esto me llama la atención, porque ¿no? El conflicto de fondo seguramente no lo han resuelto. Es que ahí hay un conflicto de fondo y seguramente está sin resolver. El acuerdo de paz es decir, oye, vamos a enfrentarnos al conflicto de otra manera, no matándonos unos a otros. El conflicto está, o sea, un buen acuerdo de paz no es el que acaba con un conflicto, porque normalmente para acabar con un conflicto en estos casos es que acabas con el otro, con la otra parte,
Un buen acuerdo de paz es el que dice, oye, tenemos un problema, tenemos un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Ocurre en la enseñanza, nos cuentan los amigas y amigos maestros que yo tengo día a día. Oímos un día o leemos en un periódico, en tal colegio agreden, no se ha resuelto, pero ¿cómo se resuelven día a día los conflictos? El aula está llena de conflictos, pero los maestros, las maestras son, la inmensa mayoría de ellos, extraordinarias, iba a decir armas, extraordinarios instrumentos de resolución de conflictos, de creación de paz imperfecta, que no resuelve, que no aparca, no quita, no elimina el conflicto, está ahí. Los niños que tal, el otro, diversidad, eso está ahí. Nuestra vida es conflictiva. Entonces yo desde ese punto de vista entiendo quizá un poco entre comillas esa queja, ¿no? ¿Sigue ahí de fondo? Pues seguramente, pero se aborda de otra manera, ¿no? Entiendo, pero no conozco mucho más, ¿no? Lo que sintáis, ¿no? Que es lo que pide esta persona. Ha sido durante a principios de septiembre. Tuve ocasión de charlar sobre este asunto con una pareja colombiana que vive en Sevilla. Y bueno, pues salió el asunto. Ellos sacaron el tema. Yo la verdad, lo confieso abiertamente, no estaba muy al tanto. Pero bueno, me puse al tanto. Mira, pues sí, están llegando a un acuerdo, estas son las características del acuerdo. Y con base en la información que ellos me daban, y también, tengo que decirlo así, no solamente la información, sino sobre el corazón que ellos ponían sobre determinados asuntos, a mí se me vino a la cabeza, y son parámetros, son realidades distintas, pero se me vino a la cabeza la transición española, lo que se ha llamado llamar la transición democrática. Lo primero, un acuerdo de paz donde haga que la gente deje de tener el dolor que ha tenido, bienvenido sea, claro, sin ningún tipo de duda. El por qué, el que a mí me recordara la transición española. Gregorio Morán, hermano de Fernando Morán, el que fue ministro de Asuntos Exteriores, Gregorio Morán hace mucho tiempo escribió un libro que fue retirado de librerías, que se titula El precio de la transición. Creo que hoy es un libro que se puede conseguir hasta por internet. Se acaba de reeditar. Pues ha reeditado, pues desapareció. Entonces el precio de la transición, yo no recuerdo en qué fecha es el libro, pero fue de los años 90, en torno a los años 90, y hace un análisis con el que yo participé en su momento, es decir, compartí y sigo compartiendo ahora, de que la transición lo que hizo fue mantener determinadas cosas que estaban ahí, y en el cambio de la dictadura a la democracia deberían haber sido resueltas, no fueron resueltas. Ese es el precio de la transición, y al no ser resueltas son bombas de relojería que la sociedad española tiene ahí, y conforme el tiempo va pasando más razón hay que darle, porque él señalaba algunas bombas de relojería. Señalaba, por ejemplo, la bomba de relojería de lo que es la conformación territorial del Estado, lo que hacen los constituyentes con la transición del café para todos, es decir, como tenemos un problema con catalanes y vascos y en menor medida con los gallegos, sobre todo catalanes y vascos, y por presión de los grupos que vienen de la época de Franco no podemos hacer lo lógico, que es darle a esta gente una autonomía, pero como eso no lo podemos hacer, pues café para todos, y se inventan un lío que es las comunidades autónomas, que desde el punto de vista económico algún día serán los estudios serios de lo que eso ha conllevado y está conllevando, pero que en cualquier caso el objetivo político, que era que la comunidad vasca y la comunidad catalana se sintieran de alguna forma reconocidos en su idiosincrasia, en el momento en el que café para todo, pues no hay ese reconocimiento, y por tanto ese problema está ahí, y está ahora más que nunca. Esto está escrito hace mucho tiempo, pero lo que está ocurriendo actualmente en Cataluña creo que es un magnífico exponente de lo que es esa bomba de relojería que en su momento no se desactivó. España tiene más bombas de relojería, el sistema, la forma de Estado es una bomba de relojería. Lo de la monarquía no es sostenible, ahora se le ha dado aire pero esto no es sostenible porque es simplemente anacrónico, absurdo y no tiene ni pie ni cabeza, y eso da problemas y va a seguir dando problemas. Y se ponían de manifiesto una serie de cuestiones que no se habían abordado, que no se habían de verdad cogido el toro por los cuernos. La gran cuestión es por qué no se coge el toro por los cuernos. Yo creo que en el ámbito de este proceso de paz en Colombia ha pasado lo mismo. Es decir, hay cosas que están ahí, problemas que están ahí hace mucho tiempo en la sociedad colombiana y que se han ignorado.
se han preferido ignorar en orden a que es la única forma de que lleguemos a unos acuerdos que permita seguir hacia adelante. En el análisis de la transición española, el análisis muy descarnado, lo que pone en evidencia es que lo que es el estamento político de todos los partidos políticos, incluidos los partidos de izquierda, ya están pidiendo aire. Es decir, yo en aquella época, lo que es el inicio de la transición, yo militaba en el ámbito comunista y yo viví en primera persona, y aunque era un jovencito lo recuerdo perfectamente, lo que fue el giro del eurocomunismo promovido por Santiago Carrillo y cómo el Partido Comunista fue aceptando, por ejemplo, la forma monárquica de gobierno, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Y el giro que se fue dando dentro del partido. Y yo recuerdo hablarlo porque aquí José Benítez Rufo, había líderes en el ámbito sevillano del Partido Comunista Histórico, y aunque ellos no lo expresaban abiertamente, lo que había era un cansancio. Es decir, fue una especie de decir, mira, no fue una rendición, pero sí había un cansancio. Es que llevamos ya toda nuestra vida y ya nosotros lo que queremos es vivir en España y lo que queremos es realizar política, pero con nuestra gente, no estamos ya cansados, ¿no? Entonces Santiago Carrillo estaba cansado, José Benítez Rufo estaban cansados, Sánchez Montero estaba cansado, había ya un cansancio, y ese cansancio le lleva a decir, mira, vamos a aceptar esto, que por supuesto, si miramos nuestra historia, y sobre todo los que han ido cayendo a lo largo de la historia estuvieran aquí presentes, nos darían cosquillas hasta cansarse. Ellos sí que se iban a cansar, pero le dan cosquillas. Pero nosotros es que estamos cansados. Entonces el Partido Comunista, yo lo he compartido en círculos muy íntimos, pero no tengo problema en compartirlo aquí. Mi sensación en aquel momento, y lo he mantenido, es que hay un giro, y ese giro es fruto no de una transformación ideológica, ¿no? Es del cansancio, de personas que están ya cansadas, que ya llega un momento de su vida que dicen, no, vamos ya a empezar. Es ahí donde puede ser que cosas de estas también haya en el acuerdo de paz. Puede ser que haya, por ejemplo, dirigentes de la guerrilla que ya están cansados, simplemente. Y que aunque a lo mejor lo que en su momento llevó a la guerrilla a tirarse al monte, mira, aunque no lo hayamos conseguido, pero es que ya estamos cansados, más vale llegar a algunos acuerdos, ¿no? En el ámbito del Partido Socialista quizá la operación fue más civilina, ¿no? Porque ahí hubo muchos jaleos ahí a los dirigentes históricos que no estaban tan quemados porque no habían peleado de la misma forma, no estaban tan quemados como los dirigentes comunistas, no estaban cansados. Y como no estaban cansados, estaban dispuestos a forzar más la situación, ¿no? Y lo que se hizo simplemente fue, poderes que realmente tienen mucho poder, pues intervinieron y dieron una serie de requiebros dentro del Partido Socialista para provocar que los dirigentes históricos fueran expulsados prácticamente del partido, hasta el punto de tener que constituir el PSOE histórico, y el Partido Socialista fue cogido por una nueva generación que era totalmente proclive a lo que posteriormente fueron los acuerdos de la transición, ¿no? Esos son los precios que hay que pagar, y efectivamente lo que esta pareja me transmitía es lo mismo que esta persona, sea hombre o mujer, ha formulado aquí. Y yo lo entiendo así, desde el punto de vista humano. Por supuesto que en mi corazón, oye, cuando estamos en algo vamos ya de verdad a salir, pero también hay que comprender la situación y hay que comprender a la gente. Y por supuesto, todo lo que sea evitar dolor, bienvenido sea. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Por qué la vida en este planeta está basada en la depredación? ¿Por qué para que unos vivan otros tienen que morir? Esto ocurre en todos los reinos, el animal, el vegetal. Dice aquí el mineral no sé si ocurre esto, vamos, la naturaleza dice es cruel, sobreviven los más fuertes. Esto es así, según el sentir, y seguirá siendo así. ¿Qué opináis? Bueno, yo no me atrevo a responder, digamos, como biólogo, como científico de la naturaleza, pero no tengo esa impresión, ¿no? Es decir, hay 500.000 mujeres en el mundo, ¿no? que mueren cuando dan a luz, pero porque no tienen atención médica, pero la vida es la que trae la vida. Es verdad que nuestra vida es un trozo de la vida, ¿no? Que no vivimos infinitamente, pero yo creo que damos vida con nuestra vida. Lo que ocurre es que nos organizamos de una manera en que producimos todo eso, ¿no? Pero no tengo la impresión de que
haya que morir para darle la vida a otro, ¿no? O sea, creo que al revés, lo bonito que tiene la vida y lo bueno que puede tener es que nos podemos realizar justamente haciendo que nuestros hijos, nuestros amigos, la gente que vive con nosotros viva y viva mejor, ¿no? Lo que ocurre es que a los seres humanos, decía Tierno Galván, que nos cuesta mucho trabajo congraciarnos con la finitud, porque pues eso, nos gustaría estar siempre permanentemente en el momento de felicidad, ¿no? Y bueno, pues de vez en cuando aparece, eso se trunca, pero no estoy seguro, ¿no? Y bueno, Humberto Maturana, por ejemplo, dice, es un biólogo chileno, como sabéis, él dice que no es verdad esto que nos cuentan, ¿no? Sino que los seres humanos, incluso, dice él, genéticamente estamos concebidos para el encuentro, para el roce, para el amor, para el cariño, para la ayuda, y no para la competencia y para la agresión y para devorarnos unos a otros, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que es nuestra cultura, nuestro egoísmo, que también forma parte de nosotros, nuestra falta de inteligencia, nuestra ambición, nuestra avaricia, nuestra torpeza, la que incluso nos hace que nos convirtamos en inhumanos. O sea que dejamos incluso rompemos nuestro código genético, que es un código genético que nos debería llevar a ser de otra manera. Y es muy curioso porque por ejemplo, como comentábamos antes, ¿no? En el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia, ¿cómo actuamos? O sea, en el ámbito más cercano, en el ámbito en el que se desenvuelven las actividades más básicas, podríamos, o más primarias, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para la vida. ¿Cómo actuamos? Pues por generosidad, pues por amor, por cariño. Los bebés sobreviven por amor. La familia sobrevive por amor, por cariño. La familia o las amistades, nuestro entorno más cercano, ¿no? Y no nos devoramos unos a otros. Por lo tanto, yo creo que no. Ahora, es verdad que hemos sido tan torpes, o no sé bien qué ha pasado, que organizamos o le damos valor, le damos prioridad a unos valores que nos llevan a actuar de otra manera, que sí es verdad que constituye un devorarse unos a otros. Acaba de salir hace unos días un informe de no sé qué universidad de Estados Unidos que demuestra que entre los directivos de las grandes empresas hay un porcentaje de patologías psicológicas mucho mayor que entre la gente normal. Claro, es que son enfermos. Un porcentaje muy grande son enfermos. Y si se organiza para que quienes dirigen esas grandes empresas sean enfermos mentales, pues claro, lo que sale de ahí es que son enfermos mentales. Para el próximo día podemos comentar este informe, que es muy interesante, ¿no? La palabra depredación me ha traído a la memoria a Charles Darwin, el biólogo, el investigador británico que todos conocemos. Charles Darwin se han atribuido dos cosas: que el ser humano viene del mono y que la naturaleza se basa en la selección de las especies. La obra de Darwin me interesó en un momento determinado, estoy hablando de hace no menos de 15 años. Las conclusiones de una mínima aproximación a la obra de Darwin, mínima, te lleva a la conclusión de que él jamás postuló ni por apariencia de que el ser humano venga del mono, jamás, bajo ningún concepto, que fue simplemente una especie de manipulación de su mensaje realizado por la sociedad británica y fundamentalmente por los colectivos académicos, por las pugnas de poder internas de la sociedad británica. Y en segundo lugar, que la selección de la especie, él es verdad que hace referencia a ella, pero hace referencia a ella como manifestación en el comportamiento de la especie en momentos críticos. Pero el mensaje real de este hombre, que era un gran amante de la naturaleza, él no estaba en contra de la naturaleza, era un gran amante de la naturaleza, es que la naturaleza y las especies se basan en la cooperación.
ha pasado mucho tiempo. Hoy son muchas las voces que desmienten a Darwin sobre lo que nunca dijo y dicen, no, empezamos a tener pruebas evidentes, analizando la naturaleza, de que las especies no se organizan en base a la selección ni a la depredación, ni entre ellas ni con relación a la otra, sino que prima la cooperación. Y hoy en el ámbito de la biología hay multitud de textos, multitud de gente que esto lo han puesto de manifiesto. Curiosamente se dicen que de esa manera refutan a Darwin. La realidad es que no refutan porque él nunca dijo lo que teóricamente dijo, pero en cualquier caso, aunque solamente sea para eso, bienvenido ese debate, porque lo que se está poniendo hoy sobre la mesa es que la naturaleza funciona en la cooperación y que efectivamente dentro de cada especie y en el comportamiento de las especies entre sí hay elementos de conflicto y, por ejemplo, unas se alimentan de las otras, pero se hacen dentro de un orden natural, e incluso dentro de ese orden natural la especie que se come a otra, por decirlo de alguna forma, después también aporta cosas que son básicas para la subsistencia de las otras especies, incluso algunas de las que después se comen. Curiosamente, está todo como interrelacionado en una absoluta integración. Cuando hacemos referencia a la depredación, la única especie que hay en este planeta que se basa precisamente en la depredación es el ser humano, porque el ser humano, por ejemplo, origina un dolor para alimentarse que es absolutamente innecesario, y que eso sí es una depredación. Es decir, lo que está haciendo el ser humano con los seres vivos, cogiéndolo desde que nacen, metiéndolo en auténticos campos de concentración, en jaulas donde no puede vivir bajo ningún concepto, es una pura supervivencia, donde se le meten hormonas y productos de laboratorio para que crezca, para que engorde, y con el objetivo de cuanto antes poderlo matar, para que después de meses muertos no lo podamos comer. Eso es simplemente un disparate. Y ese es un disparate que llena al planeta Tierra, yo estoy convencido, de una gran aureola de dolor, porque son millones y millones de seres vivos los que el ser humano está permanentemente, no ya matando para comer, sino es la forma de matarlo, la forma de esclavizarlo, insisto, en campos de concentración, que sin exageración ninguna lo de Auschwitz es una broma en comparación con lo que una parte de la humanidad está haciendo con estos seres vivos. Y esto es un elemento de conciencia, ahí sí hay una depredación absoluta. Y la depredación que la humanidad está llevando a cabo también se pone de manifiesto en su relación con la naturaleza. Es obvio que somos depredadores. ¿Por qué la humanidad es depredadora? Si cuando se analiza el cosmos, la astrofísica está llegando al convencimiento de que todo está en su sitio, con ciclos de miles de millones de años, con astros moviéndose a velocidades inmensas, y todo está en su sitio. Si uno observa la naturaleza de este planeta y todo está en su sitio, todo corresponde a un orden natural, ¿qué es lo que le pasa a la humanidad? Lo que le pasa a la humanidad es muy sencillo, y es que la humanidad se ha desnaturalizado. Ese es el auténtico reto que la humanidad tiene por delante: humanizarse, simplemente humanizarse, y naturalizarse, volver a tener una simbiosis con la naturaleza que a la que pertenecemos. ¿Por qué la humanidad se ha desnaturalizado? Muy simple, porque prima una conciencia que está muy presente, ya no solamente en el ámbito político, económico, financiero, etcétera, sino que está muy presente en la vida de la gente, que es una conciencia que alguna gente ha denominado, y yo hago mío esa denominación, una conciencia egocéntrica. La conciencia egocéntrica viene su denominación precisamente de la ciencia, de la física, en donde durante mucho tiempo se entendió que la Tierra era el centro del universo. Y a partir de ahí la teoría egocentrista era la teoría de que todo gira en torno a la Tierra. Galileo Galilei, cogiendo autores anteriores, dijo: no, mire usted, la Tierra no está fija y lo demás se mueve, la Tierra es la que se mueve en torno al Sol. Él, sin embargo, se mueve famoso. Le metieron mano, tuvo que retractarse, y la Inquisición ha mantenido la acusación contra la teoría del movimiento hasta el año 1812, ¿no? Como quien dice, hasta ayer. Hoy, cuando hablamos de esto, cualquier niño de jardín de infancia sabe que la Tierra no está fija y el universo moviéndose en torno a ella, sino que en la Tierra es la que se mueve. Hoy es una broma, ¿verdad? Bueno, pues paradójicamente muchos seres humanos, como consecuencia de los valores, entre comillas lo de valores, como consecuencia de los paradigmas que el sistema lanza y la élite que domina el sistema lanza, muchos seres humanos están convencidos no que la Tierra es el centro del universo, pero yo sí soy el centro del universo, y el resto está a mi servicio. Está a mi servicio, por supuesto, los animales, faltaría más, la naturaleza entera del planeta, pero es que incluso están a mi servicio los demás seres humanos. ¿Puedo salvar de
de ese destroce puedo salvar a lo mejor a mi núcleo querido de seres queridos, y a veces ni eso, ¿eh? Pero el resto de los seres humanos, si yo tengo que ponerme encima tuya para llegar donde haga falta, me pongo encima tuya. Faltaría más. ¿Por qué? Porque yo soy el centro del universo, ¿no? Y esa es precisamente la razón de ser. Yo creo que es lo que está detrás, ¿no?, de lo que se plantea en esta pregunta. Pero no es con relación a, ni mucho menos, a la naturaleza. La naturaleza no es depredadora. La humanidad no es depredadora. Es el sistema que tenemos, la conciencia que ese sistema ha metido entre la gente, el que es depredador. Que es muy diferente, claro. Yo, uniendo el final de los dos, diría, como aquí estamos para tomar conciencia, tomemos conciencia que esa familia a la que Juan aludía, pequeña, somos todos. Comportémonos con todos como nos comportamos con nuestro pequeño núcleo, porque en definitiva todos somos una gran familia, todos vamos en un gran barco y nos cuidamos, nos amamos, nos respetamos todos, que realmente somos un único cuerpo. Para mí la humanidad es un cuerpo del planeta, igual que es el mineral, el vegetal y el animal. Nosotros somos un cuerpo, con la diferencia importante con respecto a otros cuerpos del planeta tan importantes como nosotros, evidentemente, que no están a nuestro servicio, por supuesto, que no podemos depender de ellos, es que nosotros podemos llegar a tomar conciencia de que somos conscientes. Y estamos aquí, si esto tiene algún interés, alguna intención, pero no tiene ninguna más que compartir, y quien quiera haga lo que quiera, si tuviera una, es las tomas de conciencia. Si os parece, bueno, perdona. No, es que ayer precisamente escribí unas páginas que me habían pedido, creo que es para un pequeño libro que varios autores, y me preguntaban sobre qué debería hacer o cómo podía ser una nueva izquierda o algo así, ¿no? Y precisamente yo terminaba diciendo que la izquierda que conocemos reproduce la forma de hacer política convencional, y yo decía, un reto es hacer política como se cuida a la gente, ¿no? Si la política es cuidar de la familia un poquito más lejana, ¿no?, de nuestros conciudadanos. Si los tratáramos como tratas a los tuyos, ¿no? El otro día, después de clase, o sea, en clase, perdona que igual me cuelo, ¿no? Pero fue el primer día de presentación, y yo le dije a mis alumnos que antes del examen, que si tienen cualquier duda, que me pueden llamar a la hora que sea. Pues no vayáis el día del examen con una duda, llamarme si hace falta a las 12 de la noche. Me pagan para eso, y les dejé mi número de teléfono. Digo, este es mi número de teléfono para una urgencia académica, que lo borré porque lo dejé en la pizarra. Y a la salida se me acercó un alumno y me dijo, es que estoy muy sorprendido, porque usted cómo deja a sus alumnos el número de teléfono para que lo llamen. Digo, pues son mis alumnos, son como digamos casi mi familia, ¿no? Es con quien yo tengo que cuidarlos. Entonces ese tipo de cosas es que parece que tienes que actuar, ¿no? Y los políticos les pasa igual. ¿Por qué no? Si le hablaran a la gente como hablamos a la gente a la que cuidamos, pues seguramente gran parte de esos problemas, ¿no? Seguro, eso está en cada uno. Una última pregunta que ya se ha tratado, y muy cortita, porque se nos está agotando el tiempo. Lo ya hemos tratado, pero nos viene y bueno, quiero formularla. El maltrato animal. En mi caso en concreto, el abandono y el maltrato de perros. Yo los veo como un alma limpia y pura. No puedo soportar que sufran. ¿Por qué lo tienen que pasar mal seres tan inocentes? ¿Hay justicia? ¿Los que hacen tanto daño a estos seres lo pagarán de alguna manera? Bueno, yo debo reconocer que soy una persona que no tengo muy buena relación con los animales, no me gustan los animales, no disfruto con los perros, los gatos, ¿no? Y entonces no forma parte de mi entorno, pero sí es verdad que hay algo que yo nunca he podido entender, es que alguien tenga un animal y no lo cuide bien, ¿no? Y me parece tan pero bueno, es que hay quien tiene hijos y no los cuida bien, ¿no? O sea que yo creo que eso forma parte de esas patologías de las que hablábamos antes, ¿no? Hombre, quizás peor todavía, porque no estamos hablando ni siquiera de algo que se pone pensando en que vas a alimentar a 500.000 personas, sino es simplemente la humanidad que supone una persona aislada maltratando a un animal aislado, ¿no? Y es creo yo, pues una expresión
individual de la patología social, que consiste en no entender que esa vida es también parte de ti, ¿no? O sea, que un bosque, que la naturaleza, que los animales forman parte de ti, ¿no? Y es incomprensible, ¿no? Es tan incomprensible como que alguien se maltratara a sí mismo. Pero creo que esa es la patología. Yo lo calificaría de auténtica patología que deshumaniza, que desnaturaliza. No es normal. ¿Quién se maltrataría a sí mismo? Alguien que ha dejado de ser él, ¿no? Que está enfermo. Pues yo creo que es una patología que consiste en lo peor que nos puede pasar, que es dejar de ser la criatura inteligente, amorosa, construida genéticamente para el bien, como decía Maturana, para convertirnos en una criatura odiosa y una criatura deleznable. Es una patología. Yo no lo entiendo de otra manera, no sé qué puede haber, pero en la pregunta anterior he hecho referencia, ¿no?, a lo que es, por ejemplo, entrar en una, entre comillas, explotación porcina. Yo invito a la experiencia. En una explotación porcina, cuanto más moderna mejor, ¿no? Claro, lo que te encuentra allí, lo utilizaba antes la expresión, lo vuelvo a utilizar ahora, es un campo de concentración que ni Auschwitz. Es tremendo lo que se hace con los seres vivos, lo que se hace allí con los animales, en este caso con los cerdos. No tiene nada. Con las vacas, no tiene gallinas. Y evidentemente esto es lo que sucede en una explotación porcina, pero podemos extendernos y extendernos, y es simplemente una cosa totalmente desnaturalizada, no tiene ni pie ni cabeza. Yo no entro tanto ya en el hecho, eso cada cual en su conciencia, ¿no?, de que comas o no comas carne, no comas carne, no. Me refiero fundamentalmente a que esa carne que estás comiendo, cómo llega a ti, qué procedimientos se siguen, y algo incluso para los que este tipo de cosas le pueda costar más trabajo entenderlo. ¿Qué te están metiendo en el cuerpo? ¿Qué te están metiendo? Esa memoria celular que hay ahí, esa memoria celular es de sufrimiento. Desde el momento mismo del nacimiento, es sufrimiento. Y eso es lo que están metiendo en el cuerpo. En fin, eso, pero Juan ha dicho una cosa importante, es decir, que ahora vamos a hablar del maltrato de los animales referido a una persona con un animal específicamente. Y además un animal, como él también ha apuntado, que entre comillas tú has traído a tu vida. Porque ese animal podría estar en otro sitio, eres tú el que lo trae a tu vida. Porque a ese animal que tú traes a tu vida lo maltratas. Eso es un tema patológico. Y esa patología yo creo que tiene que ver con un término que se utiliza en muchos contextos, también antes lo apuntaba en la pregunta anterior, que es la cosificación. La cosificación. Es decir, el ser humano que deja de ser humano en el momento en el que se sitúa en su sujeto, en esa individualidad absolutamente mal entendida, en el sujeto. Fijaros que el sujeto significa sujeción, es preciosa la palabra. Cuando uno se identifica como sujeto, tú mismo te estás aprisionando, ¿eh? Cuando te identificas como sujeto, y todo lo demás son objetos que están a tu servicio, y todo lo demás son cosas y personas, y tu actitud hacia las personas es la misma que hacia las cosas. Tu actitud hacia las personas, hacia los seres vivos, es lo mismo que ante un ordenador, ante una mesa o ante un vaso. Están a tu servicio. Eso es lo que se incluye dentro de ese término, que es la cosificación. Bueno, pues hay gente que va por la vida simplemente en esa actitud. Todo está cosificado y todo está a su disposición y a su servicio. Y en esa cosificación, la cosificación incluye que si tú estás mal por los motivos que sean, si has tenido una pelea con tu pareja, si has tenido un problema de trabajo, tú estás en todo el derecho en pagar ese mal humor con quien esté delante tuya. Puede ser, como aparece normalmente en las películas, rompiendo objetos, esta manía que tiene la gente en las películas americanas cuando se enfada, de empezar a darle patada a todo. Bien, es una forma de tu rabia, tu ira, lanzarla sobre, al menos esos objetos sí son cosas. Pero claro, como por la cosificación, tú también a los seres vivos y también a las personas lo has metido dentro de la cosificación, tu ira, pues en este caso que estamos hablando, va a parar a ese animal doméstico, a ese perro, a ese gato que está conviviendo contigo. Entonces simplemente eso es un disparate como consecuencia de una enfermedad. Simplemente esas personas están enfermas. Y decir que están enfermas no lo justifica, claro,
No decimos, hombre, como tiene gripe, pues no lo estamos justificando. Pero que entendamos que esa persona tiene una enfermedad profunda, que es una enfermedad además de conciencia, es una enfermedad de alma, lo cual tiene bemoles. Y se me ha quedado una parte final de la pregunta que dice, ¿lo pagan? ¿Hay justicia? ¿Cómo lo pagan? Bien, evidentemente las claves de justicia o injusticia darían para mucho, ¿no? Pero la idea que se nos ha metido en la cabeza de que hay alguien o algo que premia o castiga, eso es una imbecilidad. Dicho con el mayor respeto, aunque el término imbecilidad no sea muy respetuoso. Esto es simplemente una percepción infantil de las cosas. Es decir, pensar que hay algo, llámese como se llame, Dios o lo que sea, que está ahí pendiente para que en un momento determinado te digan, oye, pues te premio o te castigo, eso es simplemente una versión infantil, muy infantil de lo que es la creación y de lo que es la propia divinidad, ¿no? Pero ahora bien, sí es verdad que en la naturaleza y en la vida de una persona también hay una relación de causa y efecto. Eso es así. Una ley universal. Es una ley universal que se da en todo, se da en el ámbito de la biología, en el ámbito de la física y en el ámbito en el que nos metamos. La relación causa y efecto. Y curiosamente, el principal afectado de ese tipo de conducta es el mismo que la realiza. Evidentemente el animal, imagínate, que está sufriendo eso, o la persona que está sufriendo la cosificación, pero el principal afectado es la propia persona, porque eso tiene efecto sobre ella misma, sobre su proceso conciencial, sobre su vida, tiene consecuencias. Y no se trata con esto de asustar a nadie, sino que seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Cada uno evidentemente es responsable de sus actos. A mí me gusta decir que la vida, aunque parezca que no es responsabilidad de cada uno, al 100%. Y tienes que ser consciente de esa responsabilidad. Y cuando tú cosificas, y como consecuencia de esa cosificación, maltratas, haces daño a animales, a seres vivos, a personas, eso tiene un impacto sobre ti, directamente sobre ti, que no tiene nada que ver con un castigo divino, sino que tiene impacto en tu devenir, en conciencia y en tu devenir vital. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo llamamos? Pues nada más. Me queda daros las gracias, siempre con lo que nos gusta decir. Esta vida son experiencias que están en la vida precisamente para que tomemos conciencia de ella, ¿no? La vida, te gusta decir, la vida está para vivirla, ¿no? A mí me gusta añadir, está para vivirla en conciencia. Son oportunidades, no, me gusta decir, para vivirla, hay mucha gente que la vive, digo, me gusta decir, vivirla en conciencia. ¿Qué significa esto? Tomemos conciencia de lo que nos pasa, porque en la toma de conciencia, en darte cuenta, lo que tú también sueles decir, vemos la parte superficial del iceberg, tomar conciencia y darte cuenta de todo lo que conlleva eso, ¿no? De la parte más trascendente de lo que te ocurre, ¿no? En esta toma de conciencia estamos empeñados en la Fundación Recuerda Televisión. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos. Namaste. Spato. Gracias.